Bueno, ya estamos en comunicación en vivo y en directo con el señor Manuel Ottolenghi de Defensa para la Democracia, con sede en Washington. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación. Manuel, hablabas de que desde la triple frontera existen suficientes pruebas de que se está financiando el terrorismo, específicamente el Hezbollah. Sí, yo ya, como ustedes saben, ya muchos años escribo de este tema y voy donde las evidencias me traen. Y lo que encuentro y lo que se publica también gracias al trabajo conjunto de fuerzas de seguridad paraguayas, estadounidenses, es que hay muchos casos de lavado, de tráfico de productos falsificados que pasan por Ciudad del Este, y lavado en general es lavado de dinero que sale de actividades ilícitas y criminales como el tráfico de droga. Entonces las pruebas no faltan, hay que reconocerlo. Emanuel, cuando vos decís las pruebas no faltan, claramente te referís a lo que decía el canciller nacional Luis Castiglioni. Ante tus declaraciones, él decía, ¿dónde están las pruebas? ¿Cuáles? Y vos respondías, hay un edificio de pruebas. Sí, hay muchísimas pruebas. Bueno, edificio es una forma retórica como las expresiones del canciller, pero me sorprendió mucho que el canciller se expresó en este sentido, porque mi primera impresión del nuevo gobierno de su país era una impresión positiva de un nuevo gobierno que tiene la intención, la voluntad de reconocer los desafíos que existen en el país, sobre todo como prioridad exprimida por el presidente Abdo Benítez en su discurso inaugural, la lucha al crimen organizado transnacional en las fronteras. Entonces yo me imaginaba que este gobierno reconozca de manera diferente de los precedentes este desafío. Y claro que no se puede luchar y lograr a vencer este tipo de lucha en un día o semanas o meses, pero el reconocimiento de las autoridades es el primer paso. Y el hecho que el canciller diga dónde están las pruebas, cuáles cuentas y lo que él dijo esta semana, o que su equipo, o el equipo del gobierno, como el secretario de inteligencia, declare que el problema principal es de evasión de impuestos, me parece un paso no adelante, un paso atrás de este gobierno, porque el sentido que sale de estas declaraciones es que hay escepticismo de baja voluntad a reconocer el problema, y sin la voluntad de reconocerlo no se puede hacer lo que necesita hacer para combaterlo. No se pueden hacer las reformas legislativas necesarias para fortalecer el Estado de Derecho. No se pueden hacer los pasos para fortalecer el principio de transparencia. No se puede tocar el tema de conflicto de intereses que existe en Paraguay entre la política y los intereses económicos. Entonces es un problema muy, muy grande, mucho más que un edificio. En algún momento usabas una palabra muy dura, Manuel, y decía, hay que dejar de lado el orgullo herido. ¿Te referías a las autoridades nacionales? No entendí, no escuché. En algún momento dijiste que sí, hay que dejar de lado el orgullo herido. ¿Te referías a las declaraciones del canciller? De nuevo, no se debe tomar este tema como un tema personal. Yo no estoy intentando de hacer daño al orgullo paraguayo. Pero aquí se habla de un problema que toca en primer lugar a su país y que existe gracias también a la complicidad o a la negligencia de las autoridades locales. Y el primer que debe tomar medidas y reconocer que se trata de un interés
vital, nacional, debe ser el Paraguay. Manuel, estás preparando un informe que tiene que ver con Paraguay. ¿Podés adelantarnos? No te pido que nos des todos los detalles, pero por lo menos adelantarnos un poco de lo que dice ese informe. Bueno, mi trabajo está estudiando muchos casos y lo que puedo ya decir es lo que hay en que está público ya. Por ejemplo, el caso de los dos libaneses que fueron arrestados el año pasado en Ciudad del Este y en Asunción, Nader Farhat y Mahmoud Ali Barakat, se sabe ya que son, de verdad, se trata de un caso solo. Están vinculados en el mismo caso como cómplices. Se sabe también que están vinculados a un caso gigantesco, un esquema gigantesco de lavado de dinero de la droga. El caso se llama Khawaja. Se trata de hermanos que tenían empresas en Nueva York, Miami, que comerciaban con docenas de empresas en Ciudad del Este. Tráfico de comercio real, es decir, mercadería que sí viajaba, pero con facturas muchas veces falsificadas o con datos falsos, o facturas falsas que no representaban un real comercio. Se habla de cientos y puede ser más millones de dólares de lavado, con docenas de empresas en Ciudad del Este. Entonces, aquí tenemos un caso como un ejemplo donde se ve que el comercio de Ciudad del Este se sirve como fachada por el lavado de dinero del tráfico de droga, y al centro de este esquema hay individuos y sus empresas vinculadas al Hezbollah. Entonces mi informe, cuando estará listo, va a tocar muchos de este caso para explicar que atrás de la fachada de comercio y de la evasión de impuestos que siempre está y que pero es un señal, una indicación de algo mucho más grande, atrás hay esquemas de lavado muy grandes. Y para que el Paraguay pueda enfrentarse de manera eficaz y luchar contra estos fenómenos, necesitan medidas nuevas, pero también una ética pública diferente. Porque, repito, no es solamente un problema de presencia de grupos extranjeros que disfrutan la frontera. Es un problema también de corrupción. Es un problema también de conflicto de intereses que existe a los niveles más altos del Estado, adentro del equipo mismo del nuevo gobierno de Paraguay. Hay conflictos de intereses que tocan este tema y que pueden hacer daño a la capacidad del país de responder al desafío. Emanuel, ¿cuáles son estos conflictos de intereses que estás mencionando? Le doy un ejemplo. Hay una secretaría del Estado paraguayo encargada de investigar delitos financieros y económicos como el lavado de dinero. Y naturalmente la tarea de esta agencia es de investigar sobre todo, o es una parte importante de su trabajo, investigar transacciones financieras de los bancos paraguayos. Porque claramente cuando se blanquean miles, millones de dólares, el tráfico del dinero no pasa solo con maletas de efectivos, no cruza la frontera en maletas solamente, pasa por los bancos. Ahora, ¿cómo se puede garantizar un trabajo transparente del
de esta agencia, la CEPRELAD, cuando la titular de la CEPRELAD está casada con un miembro titular de un banco paraguayo. Le doy un otro ejemplo. ¿Cómo se puede garantizar que la Corte Suprema de Paraguay dé el apoyo necesario al proceso judicial contra bancos cuando uno de sus ministros tiene un interés económico en un otro banco? Se puede hipotizar una situación donde uno dice al otro: si yo te protejo el tuyo, tú no me tocas al mío. Esta es la situación de Paraguay, donde hay un conflicto de intereses. Yo no hago falta a los titulares, porque claramente es algo que se puede hacer. No hay leyes y no hay controles contra este tipo de situación, porque en el momento durante el cual se hace la nómina de ministro, claramente no se va a controlar este tipo de interés económico que es contrario al principio de separación de poderes, que es contrario al principio de integridad y de transparencia. ¿Cómo se puede garantizar que la titular de CEPRELAD investigue al banco de su esposo? Esto es el problema de Paraguay, la comisión del poder económico con la política. Y no lo digo solamente porque estoy en polémica con el ministro canciller o la ministra de CEPRELAD, que hicieron declaraciones escépticas sobre el tema Hezbollah. Lo digo porque en las pruebas que incautaron los investigadores paraguayos durante el allanamiento de los negocios, de los lugares comerciales de hombres de Hezbollah en la Triple Frontera el año pasado, se encontraron cheques abiertos de cientos miles de dólares en bancos donde gente al poder en este gobierno paraguayo tiene intereses. Entonces ellos deberán investigar a los bancos donde sus esposos o sus hijos tienen intereses. Y esto es un gran problema.